Buenas tardes, qué bueno que están ahí, que nos acompañan en esta actividad educativa. Como recordarán, la semana pasada renovamos la campaña de salud mental y ahora es Viva la Vida igualmente, pero yo promuevo la salud mental. Así que esta va a ser la primera actividad que vamos a hacer en esta versión de la campaña. Y hoy vamos a hablar, como ya ustedes han visto, sobre el duelo, pero desde la unidad, que así mismo nos dice la facilitadora, juntos, tanto en el dolor como en la esperanza, o sea, de no quedarnos solo en el dolor, sino cómo vamos a vivir ese dolor y cómo vivimos pues juntos también la esperanza. Lo hicimos para este mes de noviembre porque sabemos que en el mes de diciembre generalmente se maneja mucho duelo. Bueno, la especialista nos va a hablar y entonces mejor verlo desde ahora para que podamos elaborarlo bien y pasar unas fiestas navideñas pues con esa salud mental y promoviendo la salud mental, entendiendo muy bien lo que estamos pasando, pero ya pues en vista desde la esperanza en la otra última parte de en ese proceso de duelo. Y qué bueno contar con personas que voluntariamente pues ofrecen sus conocimientos a favor de la salud mental. En este caso tenemos a Rosani Javier. Rosani Javier es psicóloga clínica con una maestría en psicología educativa dedicada al acompañamiento emocional y el desarrollo integral de niños, adolescentes y adultos. Su ejercicio profesional se caracteriza por un enfoque humano, preventivo e integral, basado en la comprensión profunda de los trastornos emocionales y del aprendizaje, lo que le permite diseñar estrategias terapéuticas efectivas orientadas al bienestar personal, emocional y académico. Cuenta con una sólida formación que incluye la especialización en duelo, psicoterapia familiar, trastorno del aprendizaje, violencia intrafamiliar, manejo de crisis, prevención del suicidio y primeros auxilios psicológicos en emergencia. Su preparación continua le ha permitido consolidar una práctica clínica versátil, sensible y actualizada. En el ámbito laboral, ha trabajado en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el área de salud mental, en el Hospital Municipal de Los Minas, atendiendo a niños con dificultades de aprendizaje, y en el Servicio Nacional de Salud también, donde han brindado intervención clínica a pacientes de la unidad de quemados. Rosani es además conferencista, facilitadora de temas de salud mental como la resiliencia, el bienestar emocional, destacándose por su capacidad para conectar con las personas, comunicar con claridad y promover herramientas prácticas para el crecimiento humano. Su labor combina profesionalismo, empatía y compromiso, enfocándose en fortalecer los recursos personales de cada individuo para alcanzar un bienestar integral. Excelente, facilitador, excelente presentación y sobre todo de saber que lo hace de una manera voluntaria de aportar con sus conocimientos a favor de la prevención en salud mental. Que trabajando un duelo adecuadamente, pues podemos prevenir problemas de salud mental. Antes de dar paso a Rosani Javier, que ya he presentado, no quiero dejar de mencionar que ayer, justamente el día 20, pues se celebró o se conmemora lo que es el Día Mundial de la Infancia. Les invito a que busquen en las redes sociales por qué la celebración de este día, conmemorando lo que es la Convención de los Derechos de la Niñez, de la cual el país dignatario o se lo firmó en el año 1992. Y Casa Abierta, cuando se trata de estas fechas especiales, como es a favor de la niñez, de defender los derechos de la niñez, Casa Abierta siempre tiene una, por lo menos una publicación
Se hace trabajo, ayer hicimos varios trabajos en la ludoteca, promoviendo este día los derechos de la niñez. Así que pueden buscar ese mensaje, ese post que tenemos en las redes de ese Día Mundial de la Infancia. Una población sumamente importante, fundamental en prevención en salud mental. Bueno, ahora sí, Rosani, vamos a pasar a este tema tan hermoso, compartiendo el dolor y la esperanza. Este en el tema del duelo. Vamos a escuchar a nuestra facilitadora y luego hacemos preguntas, comentarios y conversamos al final, por lo menos. Sí, claro. Adelante. Gracias, Teresa. Agradecer la oportunidad de Casa Abierta que me dan de conectar con su comunidad y de psicoeducar a nuestro país en este tema tan importante de lo que es el duelo. Agradecer a cada una de esas personas que el día de hoy sacan este tiempito de su valioso tiempo de conectarse con nosotros para entender un poquito más lo que es el duelo, lo que son esos procesos. Como bien tú decías, ahora se acerca un mes, diciembre, que es un mes en la que muchas familias tendrán una silla vacía, teniendo en cuenta esta tragedia del jet set que nos afectó tanto, donde tantas personas perdieron la vida, donde personas de escasos recursos fallecieron. Y en este mes de diciembre, muchas de esas familias tendrán en su mesa una silla vacía. Personas que quizás han tenido poco acceso a servicios de salud mental, personas que aún están con ese duelo reciente, ¿no? Y también recordamos que en este mes de noviembre nos marcó con lo que fue la tragedia del túnel de la 27, donde aún hay personas que están en etapa de duelo, que ni siquiera se han tratado, porque muchas de las limitaciones que existen en el mundo de la psicología es el abandono de las terapias, donde muchas personas solo asisten a la primera consulta, luego desertan y continúan con ese trauma y con ese duelo sin resolver. Pero el día de hoy tenemos la oportunidad de conectarnos, de poder aprender un poquito sobre lo que es este tema tan importante. Y como tú bien decías, hoy vamos a hablar del duelo, desde el dolor y la esperanza. Y muchas veces tenemos que saber que el duelo no es un estado, es un proceso que no tiene muchas veces un final cuando la persona no busca ayuda. Y el duelo no es una línea recta en donde vamos a pasar derecho. No, el proceso del duelo no es lineal, es más bien un camino lleno de giros y cambios, como bien lo dice Lewis. ¿Y por qué es un camino lleno de giros y cambios? Porque a través de las diferentes etapas de duelo, como vamos a ver en lo adelante, podemos ver que una persona puede estar en una etapa, por ejemplo, en la negación, y de repente pasar a la depresión o pasar a la aceptación. Es decir, que no es algo que vamos a ir paso por paso por paso. Es un proceso muy diferente en cada persona y es un proceso de adaptación, no solo emocional, sino también físico, espiritual, que vivimos después de una pérdida. Porque cuando tenemos una pérdida, cuando estamos en el proceso de duelo, todo nos cambia en nuestro físico, nuestra parte espiritual cambia. Hay personas que se vuelven muy espirituales en esta parte, pero también tenemos el otro extremo de personas que durante esta etapa, señores, hasta dejan de creer,
por lo que implica el mismo proceso de duelo. Entonces, el duelo es un proceso psicológico y emocional para adaptarse a una pérdida que puede ser de un ser querido, de una relación importante o de cualquier otra cosa que sea significativo para nosotros. Tiene sus características y dentro de esas características están los sentimientos de tristeza profunda, está esa reacción involuntaria y avasalladora donde la persona se siente que está arropada, que está abrumada, que no puede más. Importante de saber es que este proceso es un proceso lento que se desenvuelve con el tiempo. No le podemos pedir a una persona que está en duelo que deje de sentir que ya es suficiente, ¿verdad? Porque el proceso de duelo es un proceso lento que cada persona lo lleva a su ritmo. Y cuando hablamos de duelo, tenemos sí o sí que hablar de pérdida, porque un duelo implica una pérdida. Entonces, importante aquí es saber que en el proceso de duelo, una pérdida no se refiere únicamente a la muerte, porque muchas veces vemos personas que están en duelo por un divorcio, por ejemplo, por un abandono de un familiar, incluso por una enfermedad de salud mental que tenga, por un diagnóstico de alguna enfermedad catastrófica, muy común cuando los pacientes reciben el diagnóstico de cáncer, y esto es una parte muy importante. La semana pasada tuve una paciente allá en la unidad de quemado que falleció producto de un intento suicida, de un suicidio que se dio tras un diagnóstico de cáncer. Cuando las personas experimentan un diagnóstico de una enfermedad catastrófica, sea cáncer, sea insuficiencia renal, sea cualquier enfermedad catastrófica, es muy importante el acompañamiento psicológico y psiquiátrico en caso de que sea necesario, porque la persona comienza un proceso de duelo, señores. Y esta parte es importante saberla, porque muchas veces vemos personas que quizás la vemos triste, que quizás nuestros familiares vemos que están acongojados, que están en un rinconcito, que están callados, que están muchas veces propenso al llanto. Y le decimos, ¿por qué tú estás así si a ti no se te ha muerto nadie? ¿Por qué tú lloras si a ti no se te ha muerto nadie? Entonces, amigos, es bueno saber que para que una persona esté en duelo, no necesariamente tiene que tener la pérdida de un familiar. Eso lo vamos a ver más adelante en lo que son los diferentes tipos de duelo. Una persona puede estar en duelo inclusive porque se le muere una mascota, un perrito, un estudiante porque repruebe una materia, o simplemente porque tú estés en un proceso de divorcio para el cual tú emocionalmente quizás no estaba preparada. Entonces, siempre que hablamos de duelo, tenemos que hablar de pérdida. Importante saber que la pérdida no se limita a la muerte de una persona, a la muerte de un familiar. Estamos claros ahí. Entonces, el duelo tiene diferentes etapas o expresiones. Y aquí lo vemos. La primera es la negación, luego tenemos la ira, la negociación, la depresión y por último ya cuando la persona llega a la aceptación. Y aquí la vamos a ver un poquito más detallada. En la negación, que es la primera etapa, cuando la persona que ha tenido una pérdida que para ella es significativa, en esta etapa la persona no quiere ver la realidad, no puede creer lo que le pasa,
siente que todo es irreal. Y me pasa mucho con los pacientes de amputaciones. Yo trato a muchos pacientes con diferentes traumas respecto a lo que son los diferentes accidentes de quemaduras. Y algo que he podido ver dentro de mi ejercicio es que en esta etapa aquí, muchos de los pacientes me dicen, pero es que esto no me puede estar pasando a mí. Es que tiene que darme un tiempo para ver si lo que tú me estás diciendo es cierto. Pasa mucho cuando hay procesos de amputaciones. Y todo esto implica una negación en la persona. Igual sucede cuando damos, por ejemplo, la noticia de las defunciones. Hay familiares que dicen, no, es que tú tienes que enseñármelo. Yo tengo que verlo para yo saber que es cierto. Él no se pudo haber muerto porque él estaba bien ayer. Igual cuando una persona se están divorciando, que hay una de las partes que aún guardaba esa esperanza. Entonces viene ese sentimiento de irrealidad donde la persona no quiere aceptar lo que le está pasando. Una vez pasó la etapa de negación, viene la ira. Aquí surge el enojo, donde la persona quiere buscar culpable, donde esa persona quiere encontrar ese recurso que le diga que alguien o algo es el culpable de lo que le está pasando. Vienen esos sentimientos de injusticia, de las personas preguntarse, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí y no le pasa a otra persona? ¿Por qué tengo que ser yo el que esté pasando por ese diagnóstico tan catastrófico y no fue otra persona? ¿Por qué tengo que ser yo el que perdió a mi papá, el que perdió a mi mamá? ¿Por qué tengo que ser yo quien se despida de su mano? ¿Por qué tengo que ser yo quien pierda a mi mascota, por ejemplo? Entonces viene ese sentimiento de ira, de enojo, pero luego sucede la negociación consigo mismo, en donde la esperanza de que las experiencias sean diferentes, de que las cosas puedan mejorar. La negociación, pues en esta etapa la persona desea que todo sea diferente, que pueda volver a su vida de antes, a su rutina, a su cosa que hacía antes. Pero una vez pasó la negociación, entonces muchas de las personas experimentan la depresión, en donde la persona se vuelve un poco más consciente de la pérdida, pero hay tristeza, hay rechazo a estar con otras personas. Aquí en esta etapa las personas suelen aislarse mucho, suelen tener mucho sentimiento de incertidumbre, muchos sentimientos de miedo, de saber qué depara el futuro, de saber qué vendrá después que este proceso termine. Pero muchas veces, luego de la depresión, entonces la persona entra en aceptación. Y es aquí donde llega el proceso de reflexión sobre la pérdida, donde la persona busca darle sentido y comprender la nueva realidad que está viviendo. Y esta etapa es bonitísima. Aquí podemos ver cómo la persona resurge, cómo la persona se llena de recursos psicológicos para enfrentar todo esto. Pero como le dije ahorita, las etapas del duelo, el duelo en sí, no es un proceso lineal. Muchas veces tenemos personas que
se niegan en un principio, pero que aceptan de inmediato. Son personas que tienen suficientes recursos psicológicos, que suelen ser sumamente optimistas, pero tenemos otro que se niegan, se airan, llegan a la aceptación, luego vuelven a la negación, llegan a la depresión, hasta que caen aquí en la aceptación otra vez. Pero esto es un proceso de trabajo continuo, de acompañamiento continuo por parte de profesionales de la salud mental y el acompañamiento de su círculo de apoyo. Por esto es que cuando trabajamos con duelo, una de las partes que no podemos saltarnos es esa de construir una red de apoyo para esas personas que están experimentando eh, el duelo. Una vez conocimos las etapas, entonces pasamos a lo que son los diferentes tipos de duelo. Porque el duelo no es tengo duelo y ya. Al duelo le ponemos su apellido. Y está el duelo normal, que es un proceso de aceptación gradual que permite retomar actividades habituales con el tiempo. eh, en este proceso de duelo, la persona que lo está viviendo se toma su tiempo de procesar gradualmente, es decir, al paso, por paso, eh, por tiempo, de vivir, de asimilar lo que está pasando. Pero también es capaz de, en un tiempo determinado, retomar sus actividades, volver a su trabajo, volver a las actividades que hacía antes, compartir con sus amigos y todo eso. Cuando vemos una persona que ha hecho esto, que a pesar de su proceso de duelo, lo vemos que retomó su normalidad, que lo que vivió no le está interfiriendo con su estilo de vida, con sus responsabilidades. Anímicamente vemos que va superando esta situación, entonces decimos que esa persona está cursando un duelo normal. Pero entonces está el duelo anticipatorio. Y este, como su nombre lo dice, se anticipa a la pérdida. Y este es muy común en los cuidadores de personas que tienen enfermedades terminales o que tienen algún tipo de condición. Y recuerdo una paciente que yo tuve, hablando precisamente de esto, en el que ella se sobrepreocupaba porque su esposo muriera, porque le había pasado, le habían dado 2 ACVs. Entonces ella decía, ¿qué ella iba a hacer si a su esposo le repetía eso y lo mataba? Y ella lloraba mucho, era una persona que sufría mucho pensando en esa posibilidad. Y no es que la persona no lo puede pensar, pero cuando estos pensamientos rumiativos se convierten en pensamientos que interfieren con tu estado de ánimo, que muchas veces interfieren hasta en tu trabajo. Entonces, esa persona está viviendo un duelo anticipatorio, un duelo que inicia antes de la pérdida. Pero también está lo que es el duelo inhibido, señores, donde la persona reprime sus sentimientos hasta que se manifiestan físicamente. Y es así porque lo que calla nuestro cerebro, lo que callan nuestras emociones, se manifiestan a través de enfermedades físicas. Y por esto vemos que personas que eh, han vivido una pérdida, están pasando por un proceso de duelo, que muchas veces tú lo ves que no lloran, no hablan con nadie, hacen de cuenta que todo está bien, que no duele, que nada está pasando, pero un día vemos que sufre una crisis de ansiedad, que sufre una depresión, que de repente hay que llevarlo al médico porque tiene una taquicardia que no se le quita. Entonces,
vienen todas esas enfermedades somáticas. Y esta es una parte bien importante que debemos de estar atentos, sobre todo con los hombres, porque los hombres son más dados a reprimir sus emociones, a mostrar esa masculinidad de que no puede doler, de que no puedo llorar. Entonces, estar atento con esta parte. También está el duelo crónico, en donde los síntomas no desaparecen ni disminuyen con el tiempo, duelo crónico o patológico. Y aquí es una parte que hay que prestar atención, porque muchas veces el duelo crónico se convierte en una depresión, en una distimia que puede terminar con el suicidio de la persona. Entonces es importante estar atento a esos familiares, a esos amigos que vemos que ya hace un tiempo que pasó ese evento, esa pérdida, ese divorcio, esa situación con los hijos y aún continúan con eh, esas situaciones, con esos síntomas de duelo. Y esto, señores, aunque ustedes no lo crean, es muy, 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 muy común. De hecho, antes de ayer tuve una paciente que su hijo falleció hace 15 años. Su hijo falleció el mismo día de su cumpleaños. Y esa señora, eh, coloquialmente, como decimos, daba pena. Un llanto como si hubiera recibido la noticia en ese preciso momento. Y ella me decía, es que yo siento que esto pasó ayer. Y estamos hablando, señores, de 15 años. La señora nunca buscó ayuda. A pesar de que vivió ese trauma tan grande de que su hijo lo mataron el mismo día de su cumpleaños en un accidente de tránsito mientras él montaba bicicleta, ella nunca buscó ayuda. Hasta que ya no pudo más y decidió ir a consulta. Entonces, sí hay duelo crónico, sí hay personas que a pesar de que están viviendo esa situación desde hace tiempo, aún continúan con eso vivo en su corazón como si hubiera pasado ayer. Duelo retardado. Los síntomas aparecen después de la pérdida, pero también está lo que es un duelo desautorizado. Y aquí es importante, es un duelo que no recibe apoyo ni reconocimiento social. La persona sufre, pero su dolor es invalidado. También se le conoce a este como duelo invisible o duelo no reconocido. Y aquí le tengo unos ejemplos de por qué la persona puede vivir, por ejemplo, un duelo desautorizado y es por la pérdida de un exnovio, un ex esposo. eh, Hay ex esposas que lloran la pérdida de su ex esposo, aunque no tuvieran hijos. Y la sociedad lo desautoriza porque dice, ¿por qué tú lloras si ese no era tu marido? O, por ejemplo, el duelo por pérdida prenatal o de un embarazo. Pero ¿por qué tú lloras si ese solamente tenía 3 meses de embarazo? O el niño nunca llegó a nacer. Tú puedes tener otro hijo. Entonces ahí invalidamos esos sentimientos, porque su dolor, como yo digo, es su dolor. Solo él lo siente. Por más que queramos ser empáticos, no vamos a sentir el dolor en la magnitud que lo siente la persona que lo está viviendo. Entonces, duelo por la pérdida de un familiar muy anciano, por ejemplo, que se muera tu abuelo, que ya tenía 100 años, y que de repente venga y te diga una persona, pero tú no tienes que llorar, porque ya él tenía 100 años, ya él vivió, estaba muy anciano, estaba viejito ya. Ok, estaba viejo, pero me duele. Era mi familiar y aunque estaba viejo, lo amo. Me duele que no esté. Entonces, duelo por la pérdida de una mascota, como lo dije ahorita. Muchas gentes minimizan esta parte. Dicen, pero eso era un animal. Y tú estás llorando porque se te murió un animal, un perro. O tú estás llorando porque se te murió un pajarito. Entonces, así.
invalidamos esos sentimientos de esas personas que en este momento tienen derecho a sentir y expresar su dolor. Tenemos que ser cuidadosos en esta parte. Y también está lo que es el duelo distorsionado. El duelo distorsionado se manifiesta como una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación. Suele ocurrir cuando la persona ya ha experimentado un duelo previo y se encuentra ante una nueva situación de duelo. Por ejemplo, aquí le puse un pequeño ejemplo, puede haber experimentado la muerte de un padre y al morírsele, por ejemplo, un tío, revive esa muerte de su padre. Entonces esto lleva a la persona a una situación mucho más intensa, más dolorosa y en algunos de los casos hasta incapacitante. El duelo tiene sus síntomas y los síntomas pueden ser corporales, emocionales, conductuales y cognitivos, señores. Dentro de los síntomas corporales están los más comunes, quise ponerle en esta parte aquí, que es el dolor de cuerpo y de cabeza, fatiga extrema, donde la persona se siente todo el tiempo cansado, pérdida o exceso de apetito. Y esta parte aquí es importantísima porque en lo que son los procesos de duelo suelen ir en la mayoría de los casos muy comórbidos con lo que son los trastornos de alimentación. Llámese exceso de comida, exceso en la comida, que es la bulimia, o lo que es la anorexia, que es cuando la persona deja de comer. También están los trastornos del sueño, llámese insomnio y problemas digestivos. Muchas personas comienzan a experimentar gastritis, reflujos y un sinnúmero de malestares a niveles digestivos. Pero también están los que son los síntomas emocionales, donde la persona maneja mucha culpa, muchísima culpa. Y esto es algo que lo escucho mucho. Lo escuché precisamente hoy, cuando un familiar me dijo, pero es que yo le dije a él que se fuera conmigo. Si yo no lo hubiera dejado ir con esa otra persona que él se fue, eso no hubiera pasado. Y esto es parte del proceso de duelo, de los síntomas emocionales, en donde la persona se culpan por lo sucedido. También sienten muchísima ansiedad. Vemos personas que sufren crisis de ansiedad, personas que piensan que en ese momento es un infarto que le está dando, personas que no salen de la emergencia con taquicardia, pensando que están sufriendo un ataque al corazón, cuando lo que tienen es una manifestación emocional de ansiedad, producto de su duelo. Mucho miedo, irritabilidad, desesperanza, incapacidad para sentir alegría. Y esto lo vemos muy común en las personas. Vemos que muchas personas, por ejemplo, cuando se le muere alguien en Navidad, ya Navidad deja de ser Navidad porque esa persona falleció. Porque esta persona que está viviendo esta etapa, que tiene estos síntomas emocionales, es incapaz de volver a sentir alegría. Y esta parte puede trabajarse en psicoterapia con un buen acompañamiento, pero también están los síntomas conductuales, el llanto, la evitación, el abuso de sustancias. Y este sí que es importante. Y aquí es vasto mencionar un muchacho que está muy viral en las redes sociales, que él era fisiculturista y ahora está perdido en el mundo de las drogas. Y yo indagando, porque siempre me gusta ser muy curiosa en esta parte, pude averiguar que este chico comenzó con el abuso de sustancia luego de la pérdida de su madre. Entonces, aquí es muy importante esta parte. Muchas personas cuando experimentan una pérdida, cuando están en un proceso de duelo que no han manejado,
acuden a lo que es el uso y abuso de sustancias, que pueden ser drogas legales, como el cigarrillo. Muchos se inducen en el alcohol, y esto lo vimos precisamente en la tragedia del Jet Set, en una de las madres. Yo lo vi en una entrevista que ella decía que después de que eso pasó, que ella perdió a su hija, ella comenzó a consumir alcohol excesivamente. Y es que en este caso muchos lo hacen como una vía de escape, una forma de evitar sentir dolor. Y está aquí el retiro de las actividades habituales. Pero aquí también encontramos los síntomas cognitivos, en donde está la incredulidad de lo que pasó, la confusión, la desconexión de sí mismo, que esto muchas veces suele suceder. Entonces, ya hemos hablado de duelo, de las etapas, de los tipos de duelo. Ahora vamos a ver cómo resolver un duelo adecuadamente. Y lo primero que tenemos que saber es que no hay una manera única de superar el duelo. No la hay. Todos experimentamos el dolor y sufrimos de una manera única. Así como nuestra personalidad es única, nuestra forma de sentir el dolor, de experimentar el dolor y de manejarlo también es único. El sufrimiento, aunque sea algo que todos experimentamos, siempre es algo individual. Y por esto le decía ahorita, yo puedo ser muy empática con una persona. Yo puedo imaginar el dolor que esa persona está sintiendo. Ahora, yo no lo puedo sentir como él lo siente, como ella lo siente, porque ese dolor es su dolor y solo él o ella sabe qué tanto duele. No hay pautas generales de cómo superar de una forma completa y rápida. Esto no es mágico, es acompañamiento. Recuerda algo importante, que no importa cuánto dolor sienta, con el acompañamiento adecuado vas a ser capaz de sobrevivir a lo que sea que hayas perdido. Las subidas, las bajadas emocionales son una parte normal del proceso de duelo. De alguna forma, para poder dejar atrás estos sentimientos, es importante experimentarlo. Y por esto yo siempre le digo a mis pacientes, no te cohibas de sentir tus emociones. Todas las emociones son válidas. Todas las emociones son válidas. Ahora, lo que tú tienes es que darle tu espacio para sentirla, pero también espacio para trabajarla, porque esta es una calle de dos vías. Entonces, cuida de ti como si estuviera cuidando de un amigo, de un ser querido, de algo que tú quieres, que tú amas. Descansar es importante. Comer bien, aunque no tengas hambre. Te digo, hazte de cuenta que lo que está tomando es una medicina. Y come. Haz ejercicio. Señores, cuando hacemos ejercicio, nuestro cerebro libera serotonina, libera dopamina, baja el cortisol, nos sentimos más relajados, más en paz. Caminar es una buena opción. Aunque te acompañe el dolor, camina, camina a su lado, pero camina. Conectar con la naturaleza es muy importante. Sentir el pasto, la grama, sentir la tierra, abrazar a un árbol. Es bueno. Acércate a los que confía y amas y pídele su apoyo. Señores, no es necesario vivir este proceso solo. Un muy buen ejercicio es escribir acerca de la pérdida. Escribir ayuda a la persona a reconocer sus sentimientos, a expresar cosas que quizás no le había dicho a esta persona, y permite explorar posibles nuevas salidas a la situación. Vamos a ver estrategias de afrontamiento saludable.
Y esta parte aquí es muy importante, hablar cuando tenemos una pérdida por un fallecimiento, por ejemplo, hablar del fallecimiento con tus seres queridos y con colegas, con amigos que sean de confianza. Sobre todo cuando tenemos un duelo por muerte, se rompe en mil pedazos la imagen que se tiene hasta el momento del futuro, al punto de que ya no es claro qué va a ser de ti al otro día. Pero hablar con alguien te ayuda a aliviar ese sentimiento, aceptar tus pensamientos. Es normal experimentar todo tipo de emociones negativas después de una pérdida. Tristeza, enojo, frustración, fatiga extrema. Todo esto es normal en el proceso del duelo. Ahora, lo que tenemos es que aprender a aceptarlo para poder caminar con ello. Y cuida de ti mismo y de tu familia. Entonces, vemos aquí más estrategias saludables. Encuentra a otras personas que estén pasando por lo mismo y ayúdalas a lidiar con la pérdida. Si estás preparado, esta parte es importante porque no queremos revictimizarte, pero cuando ya una persona está preparada, es muy buena que ayude a otros. Si no lo está, los grupos de apoyo son muy importantes para eh, tratar de superar esta parte. Entonces, señores, ayudar a otras personas te ayuda a ti mismo a compartir historia de la persona, a asimilar un poquito más el duelo, a acompañarte, a sentirte entendido, comprendido. Y es importante, en la medida de lo posible, durante este proceso, posponer cualquier cambio que sea grande. Eh, en la vida, como por ejemplo mudarte, si te divorciaste, volver a casarte en lo inmediato, cambiar de trabajo, si tuviste una pérdida reciente, tener otro de una vez. Es importante que te des tiempo, te des tiempo para asimilar y adaptarte a la pérdida. Esto es importante. Entonces ya vimos estrategia, vimos las etapas del duelo, vimos los tipos de duelo, vimos lo que es una pérdida. Ahora, ¿cuándo pedir ayuda? Y es importante consultar a un profesional de la salud mental cuando el proceso de duelo no siga el curso esperado, cuando produzca alteraciones en su funcionamiento normal e interfiera con su habilidad, con la habilidad de usted para dar sentido y crear planes a futuro. Entonces, ¿cuándo pedir ayuda? La diferencia entre el duelo normal y el duelo patológico o complicado estriba en la intensidad y duración de las emociones y lo que son las reacciones conductuales. Entonces, miren, señores, no obstante a esto, un dato importante, el 5 y el 20% de las personas que experimentan una pérdida presentan duelos patológicos que se caracterizan por esto que ustedes ven aquí, distorsiones cognitivas, donde cambian los pensamientos, ira, negación para continuar con la vida, actitudes evitativas, disfuncionalidad. Hay personas que no pueden volver a hacer esas cosas que hacían antes, que no son totalmente funcionales como antes los eran. Entonces, estos son otros indicadores aquí también. Si tras el primer año de la pérdida no hay un signo de recuperación, aquí estamos hablando de un duelo patológico, un duelo que sí o sí necesita un acompañamiento profesional para aprender a lidiar con lo que está sintiendo y para que pueda salir de ese estado. Entonces, otro indicador de buscar ayuda, cuando los 2 o 3 años de la pérdida no hay una clara evolución satisfactoria, usted se siente que lo que usted vivió hace 3 años lo vivió ayer. Falta de respuesta o respuesta débil durante las semanas que siguen a la pérdida.
Tras las primeras semanas persisten emociones muy intensas de rabia, de resentimiento, de tristeza o de culpa. No es que las primeras semanas usted deje de llorar, no le estamos pidiendo eso, pero sí se da cuenta de que está viviendo emociones muy intensas, que usted sin una causa externa está rabioso, se siente resentido, tiene un sentimiento profundo de tristeza o de culpa, entonces es un indicador de que necesita dejarse acompañar. Cuando algún acontecimiento relativamente poco importante desencadena usted una intensa reacción emocional. Vemos también más indicadores aquí. Si la persona no hace la menor referencia a la pérdida, personas que evitan a toda costa hablar de lo sucedido, que me dicen, cuando vamos a hablar de esto, nos dicen, no, de este tema no me hable, yo no quiero hablar de ese tema. Entonces, aquí hay una evitación. No es que haya superado lo que pasó, es que está evitando sentir esas emociones y esto en muchos casos no es saludable. Cuando existe un miedo desmesurado, por ejemplo, a la enfermedad o a la muerte, malestares físicos y consulta frecuente al médico y el médico hace todos los análisis, todas las radiografías, todo lo que tiene que hacer como médico y no hay nada, se descarta lo que es la parte biológica, de enfermedad biológica, entonces estamos hablando de que tenemos que trabajar lo emocional. Otro indicador, cuando llegan impulsos destructivos y autodestructivos, como el uso del tabaco, el alcohol, las drogas, en su grado extremo puede llevar a violentar a otros, convierte a la persona en violenta, sin realizar intentos, aquí también realizar intentos de suicidio e intoxicación, sobredosis, por sustancias ilegales. Otro indicador, si la persona presenta antecedentes de depresión, ansiedad, trastorno mental. Y esta parte es importante, porque aquí estamos hablando de un antecedente que hay que prestarle atención. Hay personas que son muy dadas a la depresión, que son dadas a la ansiedad o que ya han sido diagnosticadas con algún trastorno de salud mental. Entonces, cuando experimentan un proceso de duelo, esto potencializa las reacciones negativas y aquí tenemos que estar ojo visor. O cuando la persona experimenta reacciones esperadas al proceso de duelo, pero que desee acompañamiento psicológico. Entonces, le dejo esta palabra a ustedes. No hay un camino correcto para el duelo. Tu manera de sentir y procesar es válida y única. Gracias por acompañarme sobre duelo, para hablar sobre duelo. Pueden seguirme en mis redes sociales. Yo estoy como Rosani Javier P. Y ahora no sé qué tiempo tenemos para alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias, Rosani. Gracias por poner tus conocimientos aquí a favor de la salud mental. Con un tema de tanto interés, un tema que aquí hacía un comentario, por ejemplo, Milagros. Es un tema que indiscutiblemente nos toca a todas las personas, de una manera u Uh-huh. otra, pero siempre nos alcanza el duelo, Así porque lo es. más probable es que vivamos pérdida de personas, pero también podemos siempre perder cosas importantes como la que tú señalabas, importante para la persona, ¿no? Que Uh-huh. aunque sea desvalorizado, ¿verdad? Ese duelo, pero muy importante para la persona. Por ejemplo, como tú pusiste una mascota que no se entiende, que es un duelo. Y qué importante que se pueda ver este proceso tan claro, desde la definición o de duelo, manera de manejarlo.
En fin, todos estos elementos que tú has tratado de sobre este proceso que nos toca vivir a todos. Entonces, pueden hacer sus preguntas y también aquí las hay en el chat. ¿Se oye un feedback ya? Se le No. escucha un poquito entrecortado. Ah, puede ser por el internet, tal vez. Entonces, aquí están los comentarios. Vamos a esperar que se quite esto. Gracias por el tema tan importante. Saludos. Gracias por la invitación, muy nutritiva. Ah, bueno. Gracias por la compañía. Gracias por sus comentarios. Eso decimos desde Casa Abierta. Nos piden que pongamos tus contactos. Ya tú lo dijiste. Si lo puedes repetir, Rosani, las redes sociales, como estaba con esa interferencia. Sí, claro, yo estoy en las redes sociales, me pueden encontrar como Rosani Javier P. Estamos ahí para ayudarle y acompañarle. Y en un futuro, quién sabe, a lo mejor colaboramos con ustedes allá en Casa Abierta. Claro, bienvenida será. Bueno, aparece ya en el chat, mi compañera lo puso ahí, @Rosani Javier P. Podemos visitar esas redes sociales y así le podemos hacer una pregunta directa o pedir alguna cita. Nos dice Betty que tiene una pregunta. ¿Puede abrir su micrófono, Betty, y hacer la pregunta? Betty, si tiene una pregunta. Bueno, parece que no está ya Betty. Nos están diciendo que debemos acompañar desde la empatía. Ujú. Eh, Pueden levantar su mano, pueden... Ujú. Buenas noches. Adelante, Rosa. El tema muy interesante porque no solamente por una pérdida tenemos duelo, fue muy profunda. Cuando la facilitadora se refería a lo que es uno enterarse de un diagnóstico, de una situación de enfermedad, que uno no esté preparado. Claro, se siente lo mismo que perder a un ser humano, porque no estamos preparados, porque es de un momento que llega. Y esas pautas que ella se refiere para uno estar claro cómo tomar esas comunicación de un diagnóstico muy fuerte, y cuando se refiere de cáncer, que es la más fuerte, hay que estar bien acompañado, hay que estar primero con una actitud. No todo el ser humano tiene una actitud tan abierta para recibir una noticia así. A veces les digo yo a los médicos que tenemos que tener cuenta, porque son sin corazón, porque el sentimiento del ser humano no es igual para todos, porque a veces dice un diagnóstico sin prepararnos y no sabe cómo uno lo recibe. Para mí, tenemos que tener mucho en cuenta eso, el sentimiento de ese paciente, cómo está preparado, porque tenemos que conocer un poco, porque es tu paciente y debes saber cómo dar un diagnóstico. Es lo que yo siento sobre la temática de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosa. No sé si quieres hacer un comentario, Rosani, de... Agradecer a Rosa la oportunidad que nos da de ese valioso comentario. Y realmente, como ella dice, señores, hasta para tú decirle a una persona lo que tiene, hay que ser empático. Hay que tener ese tacto, porque usted no sabe cómo esta persona lo va a tomar ni lo que va a hacer luego que salga de consulta. Y eso me refiero mucho. Gracias, Alba.
Y esto me recuerda mucho a una paciente que le dieron un diagnóstico de autismo. Y tú dirás, bueno, pero es que, gracias, Alba. Y tú dirás, bueno, pero es que es un diagnóstico de autismo, no es algo tan grande. Señores, como siempre le digo, usted siente lo que siente. Tú no puedes decir que una persona no va a sentir nada porque tú le das un diagnóstico de autismo de su hijo, porque tuviste otro paciente que quizás le diste esa noticia y reaccionó de una forma natural, de una forma normal. No todos tenemos la misma capacidad de afrontamiento. No todos contamos con los mismos recursos psicológicos. Y así es, como dice la compañera. Gracias por compartir. Y también que las pérdidas muchas veces no son tan tangibles. Es decir, eso se pierden ilusiones, se pierden proyecciones que se habían hecho, por ejemplo, en un noviazgo, si se había proyectado un casamiento y después se rompe el noviazgo, o sea, hay muchos planes que se dejen ahí que se pierden si se rompe una relación. Entonces hay muchas pérdidas que no son tangibles, digamos. Así es. Nos hablan desde las redes que por favor, si tú puedes hablar un poco más del valor del espacio para sentir y el espacio para trabajar el duelo. Esa frase que tú utilizaste en tu presentación. Sí, mira, y esto es algo que es tan importante, señores. Eh, el valor que tiene darles espacio a esa persona que está atravesando por ese proceso de duelo, que está viviendo esa pérdida. Es importante que en este proceso seamos empáticos a lo extremo, de dejar que esa persona viva sus emociones. Y con esto no le digo a que lo dejen solo, porque muchas veces cuando le decimos a una persona, no, tiene que darle su espacio, entonces lo que hace es que se alejan por completo. Entonces sí, le dieron el espacio, pero no como era la intención en un principio, ¿verdad? Es acompañar sin hostigar, que es diferente, porque muchas veces nuestra propia preocupación por esa persona nos hace preguntarle 7 veces al día, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya no llore más. Tienes que salir, tienes que levantarte, tienes que bañarte, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Entonces lo que hacemos es que abrumamos esa persona. Es usted acompañar. Si es desde el silencio, pues que sea desde el silencio por un tiempo. Que va a llegar el tiempo en el que esta persona va a tener dentro de su espacio esa disponibilidad para hablar con usted y para expresarse. En los procesos de duelo no nos podemos apresurar ni precipitarnos tampoco, porque como le dije ahorita, el duelo no tiene tiempo. Tú vas a ver personas que tienen una pérdida que a los 2 meses, al mes, quizás antes, No, yo con suave. quizás Alba. Sí. Alba, ¿quiere decir algo? Perdón, que el micrófono se le está abriendo. Perdón, Rosani. Sí, no, no, Rosani, y para que no había dado la idea, aquí nos dicen, ¿qué podemos hacer si tú sabes de una persona que que tiene un duelo fuerte, pero que se mantiene sin llorar, sin mostrar, digamos, el dolor? ¿Qué se puede hacer? mira, muchas personas, lo importante saber de primera mano es que no todas las personas viven el dolor llorando. Y eso lo vemos mucho en los comentarios de redes sociales. Señor, yo soy analista de comentarios de redes sociales. Ay, yo me meto a las publicaciones a analizar esos comentarios y a veces yo veo cuando hay cualquier noticia de pérdida o de eso y veo que dicen, ay, pero mira cómo ella está, que no tira una lágrima. Y ella no ha llorado. Señores, es importante saber que el hecho de que una persona no llore no significa que no le esté doliendo.
Hay personas que manifiestan su dolor de otra forma, que no tienen que ser necesariamente con el llanto. Entonces, no asumas que esa persona no sabe que está dolida, porque puede que sí lo sepa, y que no te lo externe, o que quizás tú veas que esa persona está viviendo como si fuera una etapa normal, como si nada estuviera pasando. Pero es importante también que en esta etapa de esa persona, tú, dentro de tu inteligencia, busques un lugar para compartir con esa persona e induzca la conversación. Entonces, si dentro de esa conversación tú sientes esa persona te expresa, sea con palabras, con gestos, con emociones, lo que sea, de que algo está pasando, entonces anímala a escuchar. Y aquí mismo respondo la pregunta siguiente, las palabras correctas. Es importante, señores, aquí con las palabras, cuidar nuestro lenguaje, porque muchas veces vemos que la persona está sufriendo, que está llorando, y le decimos, ay, pero tú tienes que dejar de llorar, porque ya pasaron 3 meses y tú sigues llorando. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Estamos invalidando lo que esa persona está sintiendo. ¿Qué palabras tú puedes usar? Yo sé que, aunque ya han pasado 3 meses, esto te continúa doliendo. Y te duele porque lo que perdiste era algo que tú amabas. Te duele porque quien se fue tu ser amado. Pero yo quiero que tú sepas que tú no tienes por qué pasar esto solo. Yo estoy aquí para acompañarte en este proceso. Y si tú entiendes que esto ya ha llegado a un punto en el que tú no lo puedes manejar por ti solo, te puedo acompañar a buscar ayuda. Esto es importante. Y ahí mismo decirle, hay personas que trabajan lo que es el duelo, que pueden ayudarte, acompañarte más bien a que este proceso sea más llevadero. Entonces, hablar con lenguaje positivo, evitar juzgar, evitar señalamientos. Y asimismo, como dice aquí, no hay un camino correcto para el duelo. La manera de sentir y procesar es única, señores. Bien, muchísimas gracias. Yo creo que con esta palabra podemos cerrar con esas recomendaciones tan claras que nos está presentando de qué hacer, hay estrategia. Así que muchísimas gracias, Sami. Vamos a darle aplauso a Rosani. Sí, Vaya. démosle el aplauso. ¡Aplauso! Vamos. Vamos, aplauso. Gracias. Gracias a Casa Abierta por la oportunidad, y gracias a cada uno de ustedes que se tomaron su tiempo para acompañarnos aquí. Seguimos conectados en las redes sociales, en las mías, en la de Casa Abierta, y hasta la próxima. Gracias, Sami. Recuerden que esta actividad se cuelga en el canal de YouTube de Casa Abierta y que pueden volver a repasarla, compartirla con personas que estén viviendo etapas de duelo. Es una oportunidad que se quede ahí en las redes, en el YouTube, para que la podamos compartir y que siga pues apoyando a muchas otras personas. Bueno, hasta el próximo viernes y un abrazo para todos y todas.